Ya podemos dar inicio, ingeniero, por favor. Ok. Muy buenas noches, queridos presentes. Mi nombre es el ingeniero Carlos Rinzatineo, con código SIP Lambayeque 270359, ¿no? Ya para este entonces, ya conmigo, ya hemos tenido programadas sesiones anteriores, ¿no? Y para el día de hoy, 01 del 03 del 25, tenemos programado una sesión muy importante, como todas las sesiones que venimos dando, muy importante de lo que es de la prevención de riesgos laborales, que también está enfocado en lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eh, Son cosas muy puntuales, ¿no? Para este tipo de sesiones, este tipo de cursos. Eh, entonces, vamos a ver principalmente la conformación, ¿no? La conformación, ¿qué es lo que abarca la sesión del día de hoy? La sesión del día de hoy, vamos a ver qué es lo que conforma en sí, cuál es su índice principal, ¿no? Qué es lo que abarca, cuál es su contenido, cuál es su estructura, en este caso también de todas esas formas, vamos a verlo, ¿no? Prevención de riesgos laborales, vamos a tener un objeto de estudio, los ámbitos de aplicación, ¿no? Entre otros, ¿no? Como punto número tres, las obligaciones y derechos del empresario, puntos muy puntuales, ya. Este ítem, donde es las obligaciones y derechos del empresario, el empleador en este caso también podría ser, son puntos muy importantes que tanto ingenieros a cargo de la seguridad y salud ocupacional, el ingeniero Soma, por así decirlo, eh, debe saberlos al revés y al derecho, ¿no? Porque parte de estas obligaciones y derechos del empresario, del empleador, tú como profesional a cargo de la seguridad y salud en el trabajo, en el área donde te desempeñes, eh, estos temitas y estos conceptos casi siempre vas a tener que darlos en tus inducciones, en tus charlas, etcétera, en tus capacitaciones, qué sé yo, ¿no? Todo esto tiene que estar presente para ti como profesional, ¿no? El ítem 4 tenemos obligaciones y derechos de los trabajadores, así como tenemos las obligaciones y derechos del empresario, pues también debemos saber cuáles son sus obligaciones y derechos de los trabajadores, ¿no? Y más aún, este ítem, ¿no? De las obligaciones y derechos de los trabajadores, este ítem tú vas a tener que recalcarlo casi todo, casi todo el tiempo en tu trabajo. Y el todo el tiempo, ¿a qué me refiero? Que si tú estás a cargo de la seguridad y salud en el trabajo, en la obra que tengas a cargo, a tus trabajadores, le vas a tener que repetir casi siempre, en las charlas, en las inducciones, en eso sobre todo, ¿no? Porque son cosas que tú vas a tener que hacer, ¿no? Son cosas que tú vas a tener que hacer, como las charlas, como las inducciones y las capacitaciones, tienes que tú de tenerlos, tienes que tú tenerlo presente. Entonces, estos dos ítems, tanto del empresario. Apágalo, apágalo, estoy trabajando, apágalo, ya, por favor. Mil disculpas, por favor, se me presentó un inconveniente. Eh, entonces, estos dos ítems importantes,
Va a estar presente en las capacitaciones, en las charlas y en las inducciones que tú vas a dar como profesional, ¿no? Entonces, súper importante, ¿eh? El siguiente ítem de la estructura de lo que es prevención de riesgos laborales, vamos a ver las modalidades, ¿no? Para gestionar este tipo de prevenciones, ¿no? Las modalidades, entre otros. También tenemos guía de la prevención, donde vamos a ver los principios, ¿no? El plan de prevención, el plan de contingencia, el plan de emergencia, el plan de, por ejemplo, también vamos a evaluar lo que es los riesgos, la planificación de la actividad preventiva, entre otros, ¿no? Evaluación de riesgos, más o menos está enfocado en lo que es el IPRC, ¿no? Que donde vamos a evaluar muchos riesgos ahí, ¿no? Parte de la estructura también, bueno, tenemos la información, ¿no? La información dentro de la estructura de lo que es prevención de riesgos laborales, también tenemos la protección sobre los trabajadores, ¿no? La vigilancia de la salud, daños, entre otros tipos de accidentes, incidentes, investigación de los accidentes, gestión de los accidentes, tal cual. La seguridad, ¿no? La maquinaria, los equipos de trabajo, lugares de trabajo, tipos de trabajo en altura, entre otros. Riesgos eléctricos. Es una estructura, ojo, esto es una estructura. Toda la prevención de riesgos laborales tiene que tener una estructura. Y lo que yo les estoy mostrando es la estructura adecuada para saber netamente todo respecto a lo que es prevención de riesgos laborales. Esta es su estructura y así debemos trabajarlo, ¿no? Eh, para eso tenemos la higiene también, entre otros. Toda esta estructura no tiene que trabajarse, toda esta estructura tiene que trabajarse, ¿no? Primeros auxilios también vamos a tener que ver, entre otros. Y vamos a comenzar, ¿no? Ya les mostré la estructura de lo que contiene todo lo que es la prevención de riesgos laborales, todo lo que es la prevención de riesgos laborales y su estructura, ¿ya? Entonces, ya visto la estructura, tenemos que comenzar con lo primero lo primero, ¿no? Dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a comenzar con esto, ¿no? Con la introducción, conceptos básicos, la parte de la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo tiene leyes. La ley principal es la 29783 y sus modificaciones, ¿no? La 29783 y sus modificaciones. Esa es la ley de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley de la seguridad y salud en el trabajo. También esta ley tiene el decreto supremo 005/2012 y también sus modificaciones, ¿no? También también tiene resoluciones ministeriales. En sí, lo que es la seguridad y salud en el trabajo, parte de su base, tiene su ley, la 29783, tiene su decreto supremo 00005/2012 y su resolución ministerial, la 050/2003, ¿no? Esa es la base, la parte de la conceptualización del inicio de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ujú. Para esto, para esto, debemos saber conceptos muy principales, que es el peligro, ¿no? El peligro. Parte de la conceptualización tenemos que ir por partes, como les dije, ¿no? Vamos a la parte principal, que es la base, luego pasamos a conceptos previos, que es
nos dice peligro, ¿no? ¿A qué se refiere peligro? Nos está diciendo que son características, ¿no? De algo capaz de ocasionar daños a las personas, no solamente a nosotros, sino también a nuestros equipos, al proceso de producción que estamos realizando y al ambiente y su entorno, ¿no? Parte de la parte de los conceptos, el riesgo, ¿no? El riesgo nos está diciendo que es un peligro, ¿no? Es un peligro que se da en determinadas ocasiones, ¿no? En determinadas ocasiones, donde esto va a generar daños a la persona, también a nuestros equipos y también al ambiente o al entorno donde nos encontremos, ¿no? Riesgo laboral son probabilidades, ¿ya? Son probabilidades de que la exposición de un factor o peligro en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión, ¿no? O lesión. Accidentes laborales, debemos saber la conceptualización también porque es parte de nuestro trabajo y sí o sí en algún momento de nuestro trabajo va a pasar esto. Entonces, nos dice que es todo suceso repentino, repentino y va a causar riesgos con una ocasión en el trabajo, ¿no? En este caso en el trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una lesión funcional o una invalidez, hasta incluso la muerte. Son cositas que ha pasado dentro de los entornos laborales, ¿ya? Tanto en el sector minero, en el sector de la industria, en lo que es la electricidad, en el sector de la construcción, entre otros, ¿no? Enfermedades laborales. Bueno, acá nos da que es algo patológico derivado de una exposición continua a factores de riesgo originados o relacionados con el ambiente de trabajo, ¿no? Seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo. Muy hijita, ¿ya? Muy bien. Entonces, la salud en el trabajo nos dice que es un conjunto de acciones y actividades tendientes a la protección de la salud física y mental del trabajador, ¿no? Conjunto de acciones y actividades, ¿ya? Conjunto de acciones y actividades. La prevención de riesgos laborales como parte de los ítems está también en la estructura, la prevención de riesgos laborales. Nos dice que es la combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades, prácticas en el proceso, la organización en el trabajo, que establece el empleador como objeto a prevenir los riesgos laborales, ¿no? Pero en realidad todo esto tiene que cumplirse. Todo esto tiene que cumplirse. Políticas, estándares, procedimientos, actividades, prácticas, entre otros, ¿no? Parte de la cultura, parte de la cultura nos dice que tiene que haber principios, normas de comportamiento y conocimiento al respecto de lo que es la prevención de riesgos en el trabajo. Esta cultura de valores también tiene que estar presente en lo que vas a hacer, va a ser tu inducción, va a ser tus charlas eh, antes de comenzar tus labores, que normalmente se hacen entre 7:30, 7:45, ¿no? Normalmente se trabaja en obra así, ¿no? Entonces, ya vimos la base, ya vimos algunos aspectos de la conceptualización, básicos también ya, básicos, algunos conceptos básicos.
Y vamos a pasar a los principios. ¿Cuáles son los principios eh, para lo que es de la ley 29783, seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales, ¿no? Parte de sus principios, y son fundamentales, y a veces se tiene que recalcar también en la inducción y en las charlas y en las capacitaciones, el empleador garantiza en el centro de trabajo, en el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Ojo con eso. Y de que aquellos que no, bueno, esto ya es relevante, pero parte fundamental es que el empleador garantiza, ¿no?, en su establecimiento las condiciones que protejan la vida y la salud y bienestar de sus trabajadores, ¿no? El principio de responsabilidad, el empleador también aquí va a asumir las implicancias económicas, legales, de cualquier otra índole en la consecuencia de que de un accidente, incidente que va a suceder en el área de trabajo, ¿no? Principio de cooperación que nos dice tanto el Estado, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen van a establecer mecanismos, ¿para qué? Para garantizar la colaboración y coordinación, todo respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Principio de formación y capacitación, este es continuo tanto por los ingenieros a cargos y los comités, los sindicatos, entre otros, nos dice que los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación, ¿no?, de sus tareas a desarrollar. Es ahí que el empleador te va a poner los siguientes profesionales, ¿no? Te va a poner los siguientes profesionales. Por ejemplo, el ingeniero de seguridad y salud ocupacional, el ingeniero residente, el ingeniero prevencionista, el ingeniero medio ambiente, eh, también una enfermera para lo que es brindar lo que es primeros auxilios en el trabajo. O sea, por eso nos dice principio de información y capacitación. Entonces, estos profesionales a cargos de su área les van a brindar dicho principio, ¿no? El principio que nos está dando aquí. La información y la capacitación, ¿a quién? A los trabajadores. Entonces, tú como profesional no lo vas a hacer porque tú quieres y porque sabes la capacitación, sabes de los temas, entre otros. No, sino porque hay una ley que respalda estos principios de tu ser profesional, que es la 29783. Entonces, como principio, tú tienes que hacer esto en tu trabajo. ¿Ok? Entonces, parte del principio de la gestión integral también tenemos, bueno, todo empleador promueve e integra gestiones de seguridad, entre otros, ¿no? Y así como tenemos el principio de atención integral, tenemos de la salud, principio de consulta y participaciones, eh, entre otros principios ya relevantes que ya como profesional debemos saberlo, ¿no? Casi todos, ¿no? Pero vamos, ahorita estamos viendo lo que es lo más, un poco más detallado, lo más importante. Objeto de ley, ya lo vimos, la 29783, ¿no? Las normas, la base, también ya lo vimos. Eh, Esto ya les venía hablando también. Aquí es donde quiero llegar y se los dije en el ítem que ya lo había nombrado al inicio. Parte del segundo, claro, acá tenemos parte del tercer ítem de lo que es la estructura de prevención de riesgos laborales, es la obligación y derechos del empresario o el empleador y las obligaciones y derechos de los trabajadores, ¿no?
Entonces, antes que se me olvide, eh, aquí les muestro unas imágenes. eh, unas imágenes de lo que hace unos momentos parte de la conceptualización les dije, ¿no? Que es un peligro, riesgo, enfermedad laboral, entre otros, ¿no? Esta imagen, vamos a acercarlo un poco, que si se puede, a ver, un segundo. En esta imagen mostramos casi todos la parte conceptual. Por ejemplo, les dije que hay peligro, hay riesgo, situaciones, entre otros. Esta imagen refleja algunos conceptos, ¿no? Tenemos peligro, tenemos riesgo, tenemos prevención, tenemos casi todos los conceptos ahí presentes en esa imagen, ¿no? Ahí, por ejemplo, antes que pase la parte de la conceptualización del ítem derechos y obligaciones, hay que dar un hincapié aquí en esta imagen para ver los peligros que tenemos en el área de trabajo, ¿no? En los sectores como por ejemplo construcción, en el sector eléctrico, en el sector de la minería y mucho más aún en la minería, tenemos peligros asociados a nuestro trabajo, ¿no? En este caso, estábamos en Cusco haciendo un trabajo de perforación y voladura, ¿no? Perforación y voladura, donde estábamos expuestos a diferentes tipos de peligros, diferentes tipos de riesgos, ¿no? Pero también para eso tenían los ingenieros a cargo, ¿no? En este caso, mi persona se encargaba de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero tenía ingeniero residente, ingeniero prevencionista, entre otros, ¿no? Peligros asociados, tenemos acá derrumbes, ¿no? Tenemos derrumbes, tenemos también al caminar, si ustedes logran ver, se notan que tenemos piedras, bordos, abismos, entre otros, ¿no? Eh, polvo, ¿no? Minerales, pero para ello el personal cuenta con los equipos pertinentes en esta situación. Por ejemplo, ahí los ingenieros están debidamente con sus EPPs, que tenemos ahí los cascos, los guantes, los zapatos con punta de acero, ¿no? Eh, mascarillas, en este caso también para el tema del polvo, ¿no? Hay señalización también, hay parte de la señalización también, ¿no? Ahí tenemos un poco de la señalización que se hace, ¿no? Donde nos está diciendo e informando que el ingeniero de seguridad y salud ocupacional acaba de delimitar su área, ¿no? Donde nadie puede entrar, excepto, ustedes ya conocen esa frase, solo personal autorizado, ¿no? Solo personal autorizado, ¿no? Entonces, aquí se está realizando el trabajo, se está realizando la función de lo que es perforación. Luego de la perforación viene la perforación y voladura, ¿no? Y así sucesivamente. Parte de la conceptualización y los peligros asociados que en estas imágenes que les acabo de mostrar, hay peligros asociados en nuestros trabajos que hacemos, ¿no? Ok, pasemos al siguiente ítem y así vamos dando ejemplos también en algunas imágenes. Eh,
El ítem 3 nos dice que derechos y obligaciones del empleador o empresario. Entonces los tenemos aquí. El empleador, punto número 1, va a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo o en ocasión del mismo, ¿no? Donde se encuentra haciendo su trabajo en este caso. El empleador tiene que desarrollar acciones permanentes, con un fin específico de perfeccionar los niveles de protección existentes. C. Identificar modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer de lo necesario para la adopción de las medidas de prevención, ¿no? Parte de sus derechos y obligaciones, practicar exámenes médicos cada 2 años. Eso es de forma conceptual, ¿no? Pero en algunos casos y en algunos sectores del trabajo, de la industria, ¿no? No precisamente se hace cada 2 años, no son eventuales, ¿no? Son eventuales debido al sistema que tengas de trabajo. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes, casi siempre son asumidos por el empleador, pues, ¿no? En el caso de los trabajadores, que se realizan actividades de alto riesgo, eh, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y después. Esto sí es muy cierto, ¿ya? Esto sí es muy cierto. Yo personalmente he trabajado en lo que es actividades de alto riesgo, en actividades de alto riesgo, como por ejemplo aquí, como por ejemplo aquí, como por ejemplo aquí, que es una actividad de alto riesgo, donde estábamos expuestos a qué peligros, donde estábamos expuestos a qué peligros. Ustedes ya verán a qué peligros estábamos expuestos aquí, ¿no? Caídas, golpes, lesiones graves, cortes, saturaciones, eh, expuestos al material, expuestos a los minerales, expuestos a todo. Y parte de la norma, por eso que estamos mostrando aquí paso a paso, te estamos mostrando paso a paso. Entonces, el empleador, mira, nos está diciendo claramente, para situaciones de alto riesgo, exámenes médicos antes, durante y al término de tu labor. Ojo, ojo con eso. Entonces, efectivamente, nosotros cuando entramos a esta labor, a este trabajo de alto riesgo, sí, nos hicieron en realidad, parte del empleador, nos hicieron entrar con un examen médico. Después de 1 mes y medio, 2 meses, nuevamente otro examen médico. Y al finalizar el trabajo, después de 4 o 5 meses que estuvimos por ahí, eh, nuevamente examen médico, ¿no? Examen médico. Y así es. Y bueno, se cumplió en ese entonces se cumplió este ítem, ¿no? Pero ingeniero, no siempre se cumple, claro que sí, no siempre los empresarios, los empleadores van a cumplir con estas obligaciones y derechos. Entonces, este curso, en este momento, sabes que es un derecho y una obligación de tu empleador. Ah, te das cuenta. Ahora sabes que es un derecho y una obligación de tu empleador, ¿no? Si en algún momento no lo hace el empleador, pues como derecho y obligaciones,
Y como ley 29783, tú lo puedes reclamar, puedes hacer un reclamo con sustento, ¿ya? Con sustento, no es que reclames así por así, sino que estás y vas a reclamar un derecho o una obligación con un sustento de ley, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Parte de derecho y obligaciones del empleador también va a garantizar. Bueno, esto es relevante, las elecciones de los representantes de los trabajadores. En este caso se va a tener que armar sindicatos, comités SOMA, ¿no? En tu trabajo tienes que hacerlo sí, sí. Garantizar el real y efectivo trabajo del comité, claro que sí, bueno, ahí va a estar pendiente, ¿no? Que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los sindicatos prevencionistas, todo respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, va a estar pendiente en eso que se cumpla, ¿no? Que se cumpla todo, ¿no? Eh, garantizar oportuna y apropiadamente la capacitación y la seguridad y salud en el centro de trabajo, los puestos de trabajo y las funciones específicas, claro que sí, es por eso que el empleador te está poniendo este, eh, en la obra donde va a trabajar, ¿no? O en la industria donde va a trabajar, está poniendo profesionales a su cargo, ¿no? Que esos profesionales son relevantes, obviamente. Si el profesional no hace bien su trabajo, va a ser removido de su cargo y va a ser reemplazado, obviamente. No, no es un trabajo. eh, entonces, si los, los empresarios, el empleador, va a poner como te nombré hace rato, no va a poner al prevencionista, va a poner al SOMA, va a poner al residente, va a poner al de primeros auxilios, va a poner a la enfermera. Entonces, ellos se van a encargar de la capacitación de los trabajadores, se van a encargar de guiarlos, la capacitación, las charlas, las inducciones y todo eso, ¿no? En ese caso, por lo menos el empleador ya está cumpliendo una de sus derechos y obligaciones, ¿no? Pero, pero, así como tenemos derechos y obligaciones, tienen derechos y obligaciones los empleadores, ahora tú como trabajador también tienes tus derechos y obligaciones, ¿ya? Entonces, esta partecita también es bueno que lo sepas, ¿ya? Entonces, bueno, comunicación con los inspectores de trabajo, claro que sí, tú vas a estar en contacto, comunicación con el ingeniero a cargo, pues, en este caso, ¿no? Protección contra los actos de hostilidad, bueno, tienes que informarles a tus jefes de inmediato, ¿no? Participación de la revisión de los programas de capacitación, claro que sí. Participación en la identificación de peligros, también, ya también como trabajadores, bueno, si tú vas a estar a cargo de una obra de la seguridad y salud en el trabajo, o sea, tú vas a dar las capacitaciones, la inducción, las charlas, pero siempre diciendo a los trabajadores que también hay participación de ellos, ¿no? Y acá lo dice, parte de los derechos es la participación de los trabajadores. El ingeniero no solo está en un proceso, el encargado de seguridad no solo está en un proceso, él va a estar en constante inspección en el proceso de perforación, en el proceso de mallado, en el proceso de producción, en el proceso de extracción, en el proceso de remolque, en el proceso de todos los procesos habidos y por haber en el trabajo de las ingenierías. Eh, el ingeniero está en constante movimiento, ¿no? Y si pasa un accidente donde él no se encuentra, pero obviamente no se encuentra porque quizás no esté haciendo su trabajo, sino que se encuentra en otra área, eh, para eso viene la participación también de los trabajadores, para eso también viene la participación del comité, de los sindicatos, entre otros, ¿no? Entonces, parte de los derechos, ya te lo está recalcando Sí, aquí, pues. ya te lo está recalcando aquí que eh, tiene que haber una participación constante de sus trabajadores, ¿no?
Bueno, son cosas relevantes. ¿Y sus obligaciones de los trabajadores? ¿Cuáles son? ¿No? Aquí las tenemos. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Tú como trabajador y tú también como profesional a cargo, recálcale estos derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones, ¿no? Que cumpla con lo que le dijiste en la inducción, que cumpla con lo que nombraste en la charla, que cumpla con lo que recalcaste en la capacitación, ¿no? Lo que recalcaste en los reglamentos internos, los reglamentos externos, todo con lo que hayas dicho como profesional, pues recálcale que es obligación de los trabajadores cumplir con aquello, ¿no? Por acá tenemos una imagen donde estoy recalcando algunos derechos y obligaciones de los trabajadores. Aparte que se está dando y estoy dando una capacitación en en el uso de los radios de comunicación, el sistema de comunicación. Bueno, acá me encuentro yo, mi persona, dando la capacitación del uso del sistema de comunicación que vamos a tener en el trabajo, ¿no? También, también estoy recalcando esto. También estoy recalcando estas cosas de aquí, ¿me entiendes? Entonces, damos la parte de la conceptualización y también te estoy dando imágenes claras donde se está evidenciando lo que nos dicen los conceptos, ¿no? Lo que nos dicen los conceptos. Entonces, los conceptos nos dicen que debemos dar charlas, capacitaciones, orientaciones a los trabajadores, diciéndoles que cumplan, que estén pendientes también de la parte de la seguridad y salud ocupacional. Para eso están los comités, los sindicatos. Entonces, en una charla, en una inducción, en una capacitación, se hace lo que estoy diciendo ahora, desde que comenzamos la clase, ¿no? Como les digo, en esta foto ya se evidencia eh, todo en sí desde que iniciamos la clase, pues no todo en sí lo que iniciamos la clase. Y como ahorita estamos en los ítems de obligaciones y normas de los trabajadores, los empleadores, pues acá se refleja un poco eso, ¿no? Acá se ve que hay una charla, se ve que el ingeniero a cargo está dando una charla. Bueno, en ese caso específicamente, justo en esa foto estamos dando la charla a lo que es el sistema de comunicación, ¿no? Para luego ver las obligaciones, las normas, entre otras, las normas internas, las normas externas, eh, obligaciones, ¿no? El procedimiento del trabajo, eh, también vamos a ver otra evidencia más. Por acá creo que debo tener. Okay. Bueno, luego les muestro. A ver, sigamos. Parte de las obligaciones de los trabajadores es cooperar, ¿no? Cooperar, participar, como ya les dije, cooperar, participar en el proceso de investigación. En el proceso de investigación de los accidentes. En algún momento de tu trabajo va a ocurrir este tipo de accidente, incidente, ya sea leve, grave, moderado, hasta incluso de la muerte, ¿no? Pasa, son cosas que va a pasar. Tampoco digamos que no, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, al trabajador se le dice que tiene que cooperar, pues no tiene que cooperar dentro de eso, ¿no? El trabajador, dentro de sus obligaciones, él está en su obligación
de hacerse el examen médico. Si no, no entras a un trabajo, ¿sí o no? Si no, no entras a un trabajo. Mucho más aún en pandemia. ¿Cómo fue eso? Ustedes deben recordar. En pandemia fue muy estricto lo que es exámenes médicos, ¿no? Someterse a exámenes médicos a que estén y que estén obligados por norma expresa siempre y cuando se garantice la confiabilidad del acto médico, ¿no? Participar, bueno, ya lo dijimos, que tienen que estar presentes en los programas de capacitación, actividades distintas con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Comunicar al empleador, bueno, tiene que estar él en contacto directo, comunicativo con su jefe inmediato, ¿no? De lo que pueda suceder pues, en las instalaciones de su trabajo, ¿no? Reportar, también puedes reportar, ¿eh? Tus obligaciones, también tienes la obligación a reportar algún tipo de incidente, accidente que pase dentro de tu área de trabajo. Responder o informar con veracidad. Pues sí, si fuiste testigo de un accidente, pues tienes la obligación de responder e informar con veracidad. No con lo que te convenga a ti o le convenga a tu amigo, le convenga a tu familiar directo, qué sé yo, no. Por ley de la 29783, tus obligaciones es responder e informar con veracidad lo que sucedió en ese accidente que hubo, ¿no? Un segundo, vamos a mostrarles otra imagen que represente las charlas. Un segundo. Se me fue. Bueno, entonces dentro del manual ya cumplimos con los ítems de derechos y obligaciones de los trabajadores. También tenemos que ver todo lo que es gestión. En la prevención de riesgos laborales, la estructura, después de los ítems de obligaciones y normas de los empleadores y los trabajadores, vamos a ver lo que es la gestión. Vamos a ver lo que es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice y cuáles son sus principales elementos de la gestión de seguridad y salud en el trabajo? El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos de acuerdo a ley, ¿no? ¿Cuáles son sus principales elementos del sistema de gestión? Planificación, liderazgo, política, reglamento interno, participación de los trabajadores, inducción, sensibilización, capacitación, entrenamiento del trabajador. Estos son sus elementos, ¿no? Estos son sus elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También tenemos el comité, el supervisor, ¿no? La elaboración de línea base, formulación del IPRC, que esto de aquí es importantísimo para lo que es para el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La formulación del IPRC, medidas de prevención, contratación de proveedores, entre otros, ¿no? Pero esto de aquí sí, comité, supervisor, seguridad, elaboración de línea base, se refiere que el ingeniero debe tener y cumplir
con estos principales elementos. Con estos principales elementos. Con estos principales elementos. Y el ingeniero que no tenga esos elementos, ¿no? Pues estamos ahí un poquito mal. El ingeniero a cargo de la seguridad y salud ocupacional, el ingeniero prevencionista, debe tener esto de aquí, ¿no? Perdón, esto de acá. Todos estos formatos, todos estos formatos, todos estos formatos. ¿Formatos de qué? Los principales, formato SOMA, formato de reportes, formato de trabajos en altura, formato de o informe de incidentes, informe de accidentes, el formato de inducción, el formato de recepción, el formato de estadísticas, el formato de auditorías, el formato de registros de actividades, el formato de ATS, el formato del IPRC, los registros de incidentes, los registros de accidentes, la matriz EMO, toditos los formatos habidos y por haber. El formato de los EPPs, el botiquín, todo eso. Mira todos los formatos que tiene que contar un ingeniero de seguridad y salud ocupacional, el ingeniero prevencionista, el ingeniero SOMA también llamado, entre otros. Esto de aquí. Este de aquí, esto escudo en realidad. Esto de aquí, esto escudo. ¿Por qué? Porque aquí va a estar registrado, todo el trabajo que tú estás realizando en esa área, ¿no? Hiciste inducción, tiene que estar registrado. Hiciste capacitación, tiene que estar registrado. Hiciste capacitación, tiene que estar registrado en un formato tuyo. ¿Hubo algún tipo de incidente? Registra, tiene que estar registrado. El registro de ATS, análisis de trabajo seguro, tiene que estar registrado. El registro del EPP, de los EPPs, quienes cuentan con EPPs en tu trabajo, tiene que estar registrado. Y eso te salva, te salva. Tú, a ti como profesional te va a salvar de cualquier tipo de situación o índole que pase un accidente, un caso fortuito en el trabajo. ¿A quién van a ir? ¿A quién van a ir si no es al ingeniero encargado de la seguridad y salud en el trabajo? ¿No es cierto? Van a ir a él. Y si tú no cuentas con tus registros, pues ¿de qué estamos hablando? Tú no te vas a salvar. Y es por eso donde ahí se vienen las sanciones al profesional. Se vienen las sanciones al profesional, ¿no? O las sanciones al empleador. Pasó un accidente, a quién, por así decirlo, de forma literal, a quién cortan el cuello, al gerente, ¿no? Al gerente, al empresario. Luego, ¿a quién responsabilizan del trabajo? Al ingeniero a cargo, pues. Al ingeniero a cargo. Entonces, son cositas que debemos tener en cuenta. ¿Ves? Entonces, acá tenemos, por algo te está diciendo que tienes que tener la línea base del sistema de seguridad, ¿no? ¿No? El ingeniero tiene que armar su plan SOMA, el plan de seguridad y salud ocupacional, ¿no? El ingeniero tiene que armar el procedimiento escritos de trabajo seguro. Tiene que armar estos informes. Tiene que armar estos informes. Bueno, acá yo armé el plan de trabajo de perforación y voladora porque era parte de mi trabajo. El ingeniero tiene que armar el plan de preparación y respuesta, ¿no? El plan COVID, que en ese tiempo se hacía, ¿no? El plan de contingencia, el plan de preparación, entre otros, ¿no? Entre otros. Y no porque sea así, sino que lo dice la ley, lo dicen los reglamentos, ¿no? Ahí acá tú lo estás viendo, ¿no?
Parte de los principales elementos también, bueno, ya lo nombramos hace un momento, los exámenes ocupacionales, la investigación de los incidentes, el mejoramiento continuo, la documentación, y acá está la documentación, ¿no? La documentación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, la revisión de los procedimientos y los registros. Mira lo que tienes que tener, esto de acá, documentación, revisión de los procedimientos. ¿Y dónde están? Aquí te los estoy mostrando. Documentación, procedimientos, informes técnicos, todo lo que un ingeniero debe tener. Bueno, en el área de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, pues, ¿no? ¿No? Entonces, acá tenemos, bueno, esta es línea base también, línea base, ya les expliqué. Acá hay algo importante que en algún momento de estas dispositivas lo, eh, lo nombramos, ¿no? Respecto a lo que es los comités. Los comités, mayor o igual a 20 trabajadores, ¿no? El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, elegido por los trabajadores, ¿no? Ahí también tenemos la numeración. Eh, bueno, son beneficios, ¿no? De parte de los comités y lo que es la supervisión de seguridad y salud en el trabajo. Servicios de seguridad y salud en el trabajo, identificación, vigilancia de factores, bueno, son cosas relevantes y parte de los textos. Bien. La documentación, ya lo vimos también anteriormente, el ingeniero debe tener la política y objetivos de la materia de la seguridad, el reglamento interno, sí o sí, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control en I+C, ¿no? Buenas noches, ¿nos podría pasar los formatos, por favor? Claro que sí, se contactan con la entidad que estamos brindando el curso y ya ellos se comunican conmigo y yo les paso los documentos respectivos que pueden ser útiles para ustedes, ¿no? Eh, Documentación, ya lo vimos, mapa de riesgo, lo tenemos también, bueno, yo personalmente lo tengo. La planificación de las actividades, también lo tenemos. Los programas anuales de seguridad también son obligatorios, no son registros obligatorios. Mira, debemos tener como profesionales a cargo. Eh, Registro de accidentes, cuestión de, aquí solo es cuestión de que tú lo adaptes, todos estos formatos que yo cuento, solo es cuestión de que tú lo adaptes, al área donde tú estás laborando o el sector donde tú estás laborando también, ¿no? Eh, Donde tú estás laborando. Solo es cuestión de que tú la adaptes nada más. Son muy editables, ¿no? Eh, ¿Qué más nos dice? Registro de inspecciones internas, también lo tengo. También lo tengo, ya. Auditorías, todo. A ver, ¿qué más? Por ley, y el decreto supremo 005/2012 nos está diciendo que el ingeniero debe contar con estos registros. Debe contar con estos registros, no porque lo diga yo, sino ya estás viendo que la ley 29783 nos dice, y el decreto 005/2012 nos está recordando que esto debemos tener, ¿no? Esto debemos tener, ¿no? Esto debemos tener. Un segundo. Acá tenemos lo que nos está pidiendo en la parte de acá arriba, miren. Tenemos
A ver, un segundo. Lo que nos pidió la matriz y per se. La matriz y per se, donde se evalúa todos los peligros, los riesgos asociados a tu trabajo. Y este formato de aquí es muy editable también. Bueno, lo que es este matriz y per se es un curso aparte, ya, porque nos tomaría también algunas sesiones para poder explicarlo. Parte de la I per se, este es su trabajo final. Este es el trabajo final de la I per se, ¿no? Donde tienes actividades, procesos, peligros, situaciones de peligro, descripciones, controles de aquellos peligros, medidas preventivas de aquellos peligros, medidas preventivas de esos riesgos, entre otros, ¿no? Veamos dónde estamos, ya nos quedamos aquí. Ujú. Bueno, el tiempo nos está ganando, el tiempo ya prácticamente no, nos ganó. Eh, Esto sería todo de la sesión del día de hoy. El tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema muy extenso, pero a la vez también divertido, a la vez también didáctico, a la vez también comprensible, no es muy difícil, ya solo es cuestión de apoyarnos en una estructura, en una línea base, desde la base, ¿no? Desde la base que es la parte fundamental. Tenemos que saber la parte fundamental, la línea base, ¿no? La línea base que nosotros comenzamos con la ley, ¿no? La 29783, la línea base de su decreto supremo 005, estamos dando un pequeño repaso, 005-2012, y la resolución ministerial 050-2013, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, es parte de la línea base, ¿no? SST, Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, Tenemos decretos supremos, leyes, resoluciones ministeriales. Luego ya vimos la parte de la conceptualización, ¿no? Algunos aspectos de peligro, situaciones, accidentes, entre otros, ¿no? Eh, bueno, hubo algunas dudas, como por ejemplo, algunos comentarios que se decían, ¿no? Si podemos brindarle información, aquellos formatos que acaban de ver, como les digo, traten de contactarse con la entidad y ya ellos se contactarán conmigo y ahí veremos la forma como brindarles aquellos formatos, documentos muy importantes. ¿Ok? Eh, Eso ha sido todo por la sesión del día de hoy. Eh, Muchas gracias. Estaremos en las próximas sesiones que se nos programen o me programen en este caso. Nos estaremos viendo. Eso fue todo. Fue un gusto. Nos vemos la próxima sesión. Gracias a todos. Pasen buenas noches.